ejemplo es un ejemplo eh, distinto. Supongo que ahí están viendo pantalla, me dicen, o sea, me confirman si me escuchan. Sí, 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 perfecto. sí, sí, veo pantalla. Sí, ahí le Ahí, veo la pantalla compartida. listo. Entonces sigo. Bueno, entonces, por sugerencia de Darwin conseguí el, el eclipse. eh, Que yo no sugerí nada. Porque como dijo que el otro era muy lento, el que tenía el NetBeans de Apache, pero bueno. No, Entonces, la versión 8.2 es más rápida. Es que la que era la 11 y esa 11 es una lentitud para ejecutar todos los programas. Es una mamera. bueno, baja Eclipse y es un volador, entonces también funciona, es la otra opción. Lo único es que tuve que donar, después les cuento. En fin, volviendo al tema, una de las cosas que les he dicho en las clases es que cuando uno crea un nodo, el nodo es un ejemplo de lo que uno ordena o concatena o organiza a través de las estructuras. Pero como yo estoy trabajando orientado a objetos, pues puedo hacer elementos mucho más complejos, ¿sí? El nodo que tenga un solo elemento, pues... y aquí, pues, el ejemplo va a ser con un registro de estudiante. Entonces, esta clase estudiante es equivalente a la clase nodo que hemos visto en las otras estructuras y tiene más elementos. Entonces, tiene un código, un nombre, un apellido y pues un promedio, ¿ok? Entonces, cada uno tiene un tipo de dato, tiene un constructor sin parámetros, tiene un constructor con parámetros, que ya vamos a ver cómo lo utiliza, cómo se utiliza en el programa, los getter, los setter, correspondientes a cada elemento. Y aquí hay dos funciones sobrescritas. Entonces, esta clase implementa una interfaz que se llama comparable. Sí, ya está. eh, la interfaz está determinada y yo puedo implementar un, una función, un método que se llama compareTo, ¿ok? Y la voy a utilizar simplemente para comparar los elementos. ¿Por qué se decide hacer esto? Porque no es lo mismo comparar dos, dos enteros que comparar dos cadenas o comparar en este caso, dos estudiantes, que era lo que yo les decía en clases anteriores, que en este caso los voy a identificar con el código. El código, la idea es que tenga un valor único. No sé cuál será el contenido de los otros, pero sé que el código siempre va a ser un valor único. Entonces, lo que voy a hacer en esta función compareTo es comparar los códigos, ¿sí? Entonces, por parámetro está llegando un valor que es un registro de estudiante, ¿sí? Y de ese registro de estudiante yo comparo el código de mi elemento, de mi elemento presente con el que entra por parámetro. Si son iguales, va a retornar un valor igual a cero. Si el valor que entra es mayor que el valor de mi registro, entonces lo que va a retornar la función es menos uno. Y si el valor que ingresa por parámetro es menor que el que está en mi registro, entonces va a retornar uno. Es decir, si mi código es mayor al que estoy comparando, va a retornar uno. Si mi código es menor al que estoy comparando, va a retornar menos uno. Si mi código es igual al con el que estoy comparando, va a retornar cero. Entonces, la implementación de esa función de esa interfaz que se llama compare. Y hay otra implementación de otra función que se llama toString. Todos los objetos en Java tienen el toString. Por defecto no está implementado, pues está implementado de otra manera, pero yo lo puedo reimplementar como a mí acomodo. Entonces, este toString es básicamente cómo voy a imprimir este objeto estudiante. Entonces, simplemente voy a imprimir primero el código,
después una barra, nombre, apellido y el promedio del estudiante, que son los registros que tiene. Y listo. Entonces, sin importar que yo le agregue más elementos a mi registro, a mi clase, eh, siempre el elemento se va a comparar por medio del código. Entonces no importa si yo, por ejemplo, le incluyo aquí otro elemento que se llame dirección, teléfono, no va a importar, pues solo al momento de imprimir eso va a cambiar, pero no va a importar, por ejemplo, para comparar mis elementos, para ordenarlos, para eliminarlos, porque todos esos procesos se hacen por medio de la llave, que en este caso es el código. ¿Listo? Entonces es como una explicación rápida de lo que hace esa, pues, la implementación de la interfaz compare y pues la implementación de la función toString. Entonces no sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes, todo está claro. Si no escriben en el chat, Claro, claro. claro como el agua, listo. Ok, entonces, listo. Entonces viene la segunda parte, que es la parte más emocionante de este ejemplo. Entonces, ya esta es la implementación del, del árbol binario, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí van a ver varias cosas. Una, que el valor del árbol, el valor de lo que contiene el árbol, es un estudiante, va a ser una eh, instancia de estudiante, ¿ok? Y se llama valor. Es una variable que se llama valor, que es una instancia de estudiante. Y aquí va a tener tres apuntadores, el árbol. Y se hace con tres apuntadores básicamente porque cuando se implemente el proceso de eliminar, voy a necesitar saber quién es mi padre. Bueno, sí, quién es mi padre, quién es el padre del nodo que yo estoy, en el que estoy actualmente. ¿Ok? Como les había explicado, pues todos los, como son árboles binarios de búsqueda, siempre van a tener un nodo derecho y un nodo izquierdo, porque son binarios, ¿ok? Eso ya es normal, pues va a apuntar hacia dos elementos, uno derecho, uno izquierdo. Y va también a apuntar a un nodo padre que es el de donde llega el elemento, ¿listo? Entonces las dos primeras funciones que se implementan, que se empiezan a revisar, es la una es si está vacío el árbol. Entonces es sencillo, si el valor es null, pues el árbol está vacío, no hay, no hay misterio. Y si este árbol es una hoja, es decir, si no tiene hijos, simplemente lo que retorna es el valor de esta condición. Entonces, primero, que el valor de mi árbol no sea nulo y que los dos hijos sí sean nulos. Entonces, tanto el árbol izquierdo como el árbol derecho de este árbol que yo estoy hablando, pues porque estoy hablando en términos de árboles. Acuérdense que la raíz va a ser un árbol, el hijo derecho va a ser otro, el hijo izquierdo va a ser otro y así sucesivamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo siempre va a ser como una concatenación de árboles, ¿ok? Árboles que saben quiénes son sus hijos y quién es su padre. Tienen un único padre y tienen hasta dos hijos. Pueden tener cero, uno o dos hijos, ¿ok? Ese es como la relación de los árboles, de los elementos de los árboles binarios de búsqueda. Entonces, aquí, por temas de implementación, pues yo aquí lo que hice fue una función que se llama preinsertar y otra que se llama insertar. ¿Ok? Entonces, esta de preinsertar es privada y va a hacer todo el proceso de insertar un elemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que se comprueba? Que el árbol no esté vacío. ¿Sí? Esta condición básicamente lo que hace es evaluar que el árbol no esté vacío. Es, esto es lo mismo que si hiciera la invocación this.es vacío. Pero simplemente digo que no es vacío, es decir,
que revise que esto sea falso. Bueno, que esta condición sea verdadera, o sea, que lo que me retorne aquí sí sea verdadero, es decir, que es vacío sea falso, por consiguiente. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que si el árbol no está vacío, pues lo que yo voy a hacer es insertar el valor. ¿Ok? Mm, Estoy haciendo mal, no, tiene que ser vacío. El árbol tiene que estar vacío. Entonces aquí lo que estoy haciendo es es vacío. Listo. Entonces, no, si el árbol está vacío, inserto. Pues si el árbol está vacío es porque el elemento es el raíz. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es insértemelo en el primer espacio que tenga disponible, que es el de la raíz. Y el padre es el que viene por parámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La primera inserción que yo hago siempre va a traer un nulo. Entonces acá, este es el verdadero método de insertar. Entonces lo que yo hago es un preinsertar. Oiga, voy a dejar aquí la I con mayúsculas solo por... Hago una preinserción, por decirlo de alguna manera, donde el valor es el que viene por parámetro, pero el padre va a ser nulo. ¿Ok? ¿Qué pasa en los otros casos? Cuando no es nulo, cuando el árbol no está vacío, entonces yo ya no voy a insertar en la raíz. ¿Ok? Voy a insertar o en la rama izquierda o en la rama derecha. ¿Cuáles son los criterios para decir voy a insertar en la rama izquierda? Que el valor que ingrese sea menor al de la raíz. Y para insertar en la rama derecha, que el valor que ingrese sea mayor que el de la raíz. ¿Ok? Entonces aquí, listo. Esta condición lo que me dice es que el árbol no está vacío, es decir, ya tiene una raíz. Entonces yo voy a empezar a comprobar acá. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Que el valor del código que viene del estudiante, entonces aquí yo digo, compare el, entonces aquí compare lo que viene del estudiante con este es el parámetro el que entra, el valor nuevo, entonces compare el valor nuevo, el código nuevo, con el código de este nodo que estoy evaluando. ¿Listo? Si la comparación me da menor que cero, ¿qué significa? Que este elemento que está entrando es menor que este elemento, que mi valor original, que el valor de mi nodo, ¿sí? Entonces, como es menor el que está entrando, el valor del estudiante, el nuevo registro que estoy haciendo, el código es menor, porque realmente lo que estoy haciendo es comparando códigos del estudiante. Entonces, lo que hago es insertarlo a la izquierda, ¿ok? Entonces, pero primero valido que no, que si no hay un nodo a la izquierda, pues cree por lo menos un nodo. Y ese nuevo nodo, porque si no existe, hay que crearlo. Entonces se crea la nueva instancia. Si existe, pues se reemplaza, pero bueno, la idea es que no va a existir. Y se inserta a la izquierda. ¿Ok? Se inserta a la izquierda de mi nodo actual. ¿Ok? Si por el contrario el elemento se compara, entonces el código que entra es mayor que mi nodo presente, entonces lo que hago es crear un nuevo nodo a la derecha e insertar el valor en ese nuevo nodo. Entonces, lo que hago es esa preinserción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inserto el valor del estudiante y le digo que el padre, o sea, tanto a la izquierda como a la derecha, el padre es mi nodo actual. ¿Ok? Entonces, comparo los elementos con mi nodo actual. Si los códigos son, si el código que llega del elemento que estoy insertando es menor que el código de mi nodo actual, lo inserto a la izquierda. Si el código del estudiante que estoy insertando es mayor que el código de mi estudiante actual, lo inserto a la derecha. Izquierda menor, derecha mayor. ¿Y qué pasa acá? La última opción, si no es mayor y si no es menor, o si no es menor, mejor dicho, y si no es mayor, entonces es porque es igual. Y si es igual,
no lo voy a insertar porque ya existe. Entonces voy a sacar un mensaje diciendo no se puede insertar porque el elemento está duplicado. Incluso se puede lanzar una excepción, pero bueno, eso no lo tengo muy claro ahorita, lo dejo simplemente como un mensaje. Entonces, ese es el proceso para insertar estudiantes. Entonces, aquí en la clase principal, bueno, voy a comentar este código de acá para abajo, que eso pues lo vamos a mirar bien. Listo, entonces ya tengo aquí 10 registros de estudiantes con códigos diferentes, con nombres, con promedios, y creo, no sé si aquí tengo que hacer un... No sé si alcanzan a ver bien el código, pero bueno, entonces que aquí sí no sé cómo hacerle zoom, porque tampoco funciona el control y la ruedita. Bueno, Profe, ¿se alcanza a ver lo suficiente como para ver el estudiante Burundanga? ok, listo, Jason, gracias. Que no encontré más nombres ficticios. Entonces, listo, entonces aquí lo que voy a hacer es primero crear una instancia del árbol binario de búsqueda. Yo ya creé 10 estudiantes y después creo la instancia. Eh, entonces aquí lo primero que voy a hacer es verificar que el árbol esté vacío o que sea una hoja. Ah, se me olvidó decirles aquí que aquí hay una función que se llama es una hoja. ¿Listo? Ah, bueno, sí, sí ya las había explicado, perdón. Sí. Entonces, si es vacío o si es una hoja, entonces primero verifica si está vacío. Lo más lógico es que el árbol va a estar vacío. Cuando yo inserto el primer elemento, que va a ser el estudiante E1, entonces va a ser una pequeña validación acá, pero esta la deberían meter en la opción de insertar, pero la dejo aquí por ahora. Entonces lo que hago simplemente es, si existe, hay una función que verifica que exista. Pero ahorita les explico esa función. Voy a mostrar estas dos líneas de código, esta que mandé a la porra, esta de acá y esta de acá, por ahora. Y estas las voy a comentar también. Solo vamos a mirar que efectivamente primero verifique que está vacío, después voy a hacer una inserción. Aquí voy a insertar el primer registro y después me va a decir que tiene una hoja porque ya inserté. Entonces primero dice, bueno, está vacío, sí, es verdadero. ¿Y es una hoja? No, porque pues como está vacío no es una hoja. Hago la inserción y después vuelve a comprobar. Entonces dice, ¿está vacío? No, porque ya tiene un nodo. ¿Y es una hoja? Sí, porque no tiene hijos. ¿Ok? Entonces hasta ahí es como lo que, lo que, lo que hacen esas tres primeras funciones. Una, verifica que el árbol está vacío. Dos, verifica que sea una hoja. Y tres, inserta un elemento. ¿Ok? Y en caso de que el elemento esté duplicado, entonces voy a volver aquí a ejecutar esta función de insertar. Aquí me debe salir bueno, aquí revalúo, entonces aquí lo que me dice está intentando insertar un elemento duplicado. ¿Listo? Entonces, bueno, esto podría borrarlo. Esto lo puedo ver. Entonces no me deja insertar elementos duplicados y bueno, y si fuera L2, pues lo voy a insertar acá. Bueno, listo, no me muestra gran cosa ahí. Aquí lo que puedo verificar es que nuevamente le puedo decir, bueno, dígame si es una hoja. Voy a escribir otra vez este código acá, lo voy a pegar. Va a decir que no, que ni está vacío ni es una hoja, la tercera. Entonces, primero, si está vacío y no es una hoja, porque está vacío y una hoja no puede estar vacía, hago la primera inserción y después me dice, no, no está vacío, o sea, vacío es false, es una hoja, es true, ¿sí?
Y ya cuando tiene un hijo, sea el que sea, o sea, no importa el orden que le dé, entonces ya no está vacío y ya no es una hoja. ¿Listo? Porque estás haciendo la evaluación desde la instancia del árbol. ¿Ok? Listo. Entonces, después de eso, ya podemos insertar tantos elementos como se quiera. Y aquí hay un truquini que me pareció chévere, que encontré por ahí, que tiene que ver con Java 8, creo. Entonces Java 8 permite que yo cree un arreglo y ese arreglo lo puedo, bueno, aquí comenté mal. Ese arreglo lo que hago es una lista de elementos que puedo insertar o los que puedo aplicarles una función específica mediante este comando. Entonces, básicamente es array as list, incluyo todos los elementos que van a estar ahí. ¿Listo? Y después le digo que esos elementos les aplique la función insertar de la instancia árbol. Entonces ahí lo que hago es insertar de chorro 10 elementos, pues como para no repetir árbol.insertar E1, árbol.insertar E2, árbol.insertar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo, entonces, bueno, hasta ahí el tema de la inserción, que pues es relativamente sencillo y de forma curiosa, eso va a suceder. Casi todas las funciones que vamos a ver de aquí en adelante van a ser o van a funcionar de forma similar. Entonces, lo primero que vamos a ver antes de las otras funciones que son más complicadas es cómo empezar a mostrar los elementos del árbol. Entonces ya saben que se pueden mostrar de tres maneras: preorden y no, bueno, preorden, orden y posorden, ¿ok? Entonces, cuál es el preorden? Preorden es primero la raíz, después el árbol izquierdo y luego el árbol derecho, ¿ok? Después viene el que está en orden. Entonces, aquí yo reimplementé otra de la función orden simplemente para que me los muestre identados. Es decir, entre más profunda sea el hijo, pues se va a ver más como, se va a ver la jerarquía del árbol, mejor dicho. Entonces eso va a servir bastante. Y lo voy a mostrar primero en el orden que viene primero el árbol izquierdo, después la raíz y luego el árbol derecho. ¿Ok? Y entonces, cuando lo imprima, van a ver la verdadera forma del árbol, como se ve. Listo, entonces, aquí lo que voy a hacer es una implementación doble. Entonces, aquí creo una primera función que se llama orden identado. Bueno, lo voy a dejar completo para que no. Entonces, identado, y acá lo voy a decir orden identado, y acá también lo voy a decir orden identado. Entonces, casi todas las funciones que van a ver aquí son recurrentes. ¿Ok? Entonces, lo que hago aquí en el orden identado es que estoy pasando por parámetro un prefijo, que es como un espacio que voy a dejar. Nuevamente hago la comprobación de que el árbol está vacío. Entonces, si el árbol no, o sea, si el árbol no está vacío, sí lo puedo recorrer. Si está vacío, pues no vale la pena recorrerlo, pues porque está vacío. ¿Ok? Entonces, si el árbol no está vacío, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero verifico que el árbol izquierdo de mi nodo no esté vacío. Si no está vacío, entonces lo que hago simplemente es ir recorriendo. Entonces lo que hago al recorrerlo simplemente imprimir. Entonces digo, bueno, orden identado y le mando el prefijo por parámetro más dos espacios acá. ¿Listo? Entonces lo que significa es que entre más profundo vaya, más espacios va a tener. ¿Ok? Sí, entonces es primero imprimo el árbol izquierdo, después imprimo la raíz, entonces simplemente imprimo el valor. Entonces, como yo soy la raíz, yo soy el valor en el que yo estoy actualmente es la raíz, entonces lo imprimo y ya. Entonces simplemente hago system.out.println, envío el prefijo que viene por parámetro y el valor. Entonces yo puedo mandar directamente el valor
porque ya implementé la función toString, ¿ok? Y después imprimo el árbol derecho. Entonces lo mismo, verifico que exista el árbol derecho. Si existe el árbol derecho, lo que hago simplemente es hacer un orden identado y sigo imprimiendo los valores del árbol derecho, ¿ok? Entonces, lo que hacíamos en otras estructuras con un auxiliar para ir recorriendo, aquí se recorre con una función recurrente. ¿Ok? Entonces, entonces, aquí en el ejemplo lo que voy a hacer es insertar, ya inserté los 10 elementos, y ahora lo que voy a hacer es imprimirlo en orden. Ahora corro la aplicación. Entonces, fíjense acá que me está mostrando el árbol en orden. Entonces, la raíz aquí va a ser 234. Y a la izquierda, bueno, aquí se ve raro porque pues la izquierda no es la izquierda, sino está hacia arriba. Entonces el árbol izquierdo es el que está hacia arriba porque son los valores menores. Entonces viene acá, 123. Entonces el hijo de 123 es 13. Y 13 tiene dos hijos, uno que es 12 y 17. ¿Ok? Y lo mismo acá, por ejemplo, entonces por la rama derecha, entonces los dos hijos de 234 son por la izquierda 123 y por la derecha 474. Y este tiene dos hijos que son 486 y 470. Y 486 tiene un hijo que es 1025. Entonces, de la misma manera, pues vamos a pasar a, bueno, aquí, voy a empezar a reimplementar las funciones preorden y preorden y posorden. Entonces voy a sacar las versiones identadas de los dos. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno. Entonces aquí voy a escribir simplemente preorden identado, que tiene un prefijo acá que es vacío. Preorden identado, sí, preorden. Aquí viene preorden identado y le digo que venga un string que es un prefijo. De acá viene prefijo más lo que venga por parámetro y este viene prefijo más dos espacios también. Y entonces bueno, voy a hacerlo paulatinamente para que entiendan bien cómo funcionan estos dos. Bueno, aquí este es preorden. Entonces, preorden, ¿cómo viene? Primero la raíz, después el árbol izquierdo y después el árbol derecho. Entonces, aquí es donde yo imprimo la raíz. La raíz siempre va a ser el valor del nodo donde yo estoy en este momento. Esa es la raíz. Y después imprimo los hijos. El izquierdo, si existe, y el derecho, si existe. ¿Ok? Entonces, voy a insertar solo dos nodos para que vayan mirando. Entonces, para hacerlo así como paulatinamente. Entonces, los dos primeros nodos son 234 y 474. Entonces, la raíz siempre va a ser 234, ¿sí? A menos de que yo inserte primero, bueno, insertar primero E3, por ejemplo. Entonces, en este caso, la raíz va a ser 486. Y después va a insertar E2. Y después lo imprimo en preorden. ¿Ok? Entonces, si lo imprimo en preorden, me va a mostrar primero la raíz, después el árbol izquierdo y después el árbol derecho. Entonces voy a correr la aplicación hasta ahí. Listo, entonces me prime primero la raíz, que es E3, en este caso E3 es 486, es Lucho Herrera, y E2, que es el siguiente valor, que es
el árbol izquierdo es 474. Voy a insertar otro, que en este caso voy a insertar, por ejemplo, E4. Voy a insertarlos así en orden diferente. Entonces, ¿qué pasa? E4 tiene un valor mayor, por consiguiente tiene que quedar a la derecha, entonces va a imprimirse al final. Entonces, primero imprimo la raíz, después el árbol izquierdo y después el árbol derecho. Si inserto otro valor, pues él lo va a acomodar en donde, entonces voy a decirle, insérteme E1, que es 234, y este se va a volver un hijo, pues como es menor que 486 y menor que 474, se va a volver el hijo de 474. Como 474 es la raíz de este nuevo nodo, entonces va a quedar impreso 486, después 474, después 234 y después 1025. A ver si imprimo. Listo, entonces quedó así. Entonces primero la raíz, después el árbol izquierdo, que es a la vez la raíz, después el árbol izquierdo de esa raíz. Como no hay nada más, después pasa el árbol derecho y así sucesivamente. Si yo inserto el otro, voy a insertar otro valor. En este caso voy a insertar uno que sea menor que 234 para que sea, no mentiras, uno que sea mayor que 474. En este caso sería mayor que 474. No, pues ya están todos. Entonces voy a poner uno que sea, que quede a la derecha de 1025. Quedaría, tampoco hay uno que quede a la derecha de 1025. Me voy a insertar, en este caso, E5. A ver dónde lo inserto. Entonces fíjense que todos los elementos los va insertando ordenadamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, 234 lo inserta en la rama derecha 200, diré 470 lo inserta en la rama derecha 234, ¿sí? Porque 470 es mayor que 234. Si lo imprime en orden, entonces fíjense que lo que va a hacer es imprimirlo de menor a mayor, porque primero siempre va a imprimir izquierda, después raíz y después derecha. Entonces, de mayor, entonces ahí los ordenará 234, 470, 474, 486 y 1025, porque están en orden. Entonces, fíjense que está 234, 470, 474, 486 y 1025. Entonces, efectivamente, el orden sí es el que es. Y sin importar el número que yo inserte, siempre va. Entonces, I5, después vamos a insertar el estudiante 6. O sea, sin importar el orden, siempre me los va a imprimir en el orden que es 123, 234. Y fíjense que ahí se va viendo más o menos cómo está el árbol. Si hago aquí la impresión en posorden, no, pues no me lo va a mostrar identado porque todavía no está identado, sino simplemente lo muestra uno debajo del otro. Pero el posorden, pues básicamente es primero la izquierda, después la derecha y por último la raíz. Entonces el último que va a estar es el primero que yo inserté, que es E3, que en este caso acuérdense que es Lucho Herrera, que es el 486. Y el primero pues va a ser el menor porque es, primero imprime toda la rama izquierda, esta es la rama izquierda, después la rama derecha, bueno, el árbol derecho, perdón, este es el árbol derecho y después la raíz. ¿Listo? Entonces así es como, pero entonces voy a hacer la, ok, ¿qué preguntan por ahí? Y si tienen una nota igual, no importa, porque el factor de ordenamiento es el código, ¿sí? Entonces, y si yo intento insertar un valor, entonces, digamos, eh, yo no estoy haciendo la comparación por notas, sino la estoy haciendo por código. Por eso les explicaba que lo primero que yo hice fue hacer la implementación del compare to. Lo que hago siempre es comparar el código del estudiante. Entonces, si yo intento insertar uno que ya esté insertado, no me va a permitir porque me va a decir que ya existe. Entonces aquí voy a insertar, no sé, otra vez E3. Entonces, como es un árbol binario de búsqueda para evitar problemas, pues no van a haber duplicados. La idea es que no existan duplicados.
Entonces aquí me salió, antes está intentando insertar un elemento duplicado, ¿sí? Entonces no me deja insertar más elementos y los elementos que están en mi árbol son únicos, de tal forma que los voy a poder ordenar sin problema. Pues esa es la idea de este ejemplo, ¿no? Porque si no me quedaría muy difícil buscar un elemento específico. Entonces yo puedo tener dos estudiantes con el mismo nombre, con el mismo promedio, pero con distinto código. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener el estudiante, se llama Sonic el erizo con el mismo promedio, pero el código va a ser diferente, va a ser que el código es 1739, por ejemplo. Ese es el código. Y lo voy a insertar y me va a permitir insertarlo y lo voy a dejar al final, va a ser el elemento más grande. Bueno, como este es preorden, pues este va a ser como aquí que tengo, ese tengo, ok. Porque se llama, aquí tiene que llamarse E11, perdón. Es una nueva instancia, ya existe el E10. Entonces fíjese que como este es preorden, pues bueno, primero es árbol izquierdo, después el árbol derecho, viene acá el árbol derecho, y después la raíz. Ok, entonces, bueno, lo voy a mostrar en orden para que sea más. Entonces fíjense que el elemento más grande siempre va a estar al final, en orden, y el elemento más pequeño siempre va a estar al comienzo, en orden, y pues ahí se ve el árbol binario como se describe. eh, pero entonces aquí lo que voy a hacer es reescribir la función del posorden para que sea mejor. Entonces, orden identado, preorden. Uy, aquí donde es el del posorden, lo dejé en la porra, no. Aquí está. Hacer es punto preorden identado, que pues no está implementado, pero la idea es que tenga, no, posorden, perdón, este se llama posorden, y este va a ser privado, y se llama por posorden identado, y viene con un parámetro que es un string, que es un prefijo, entonces que cuando imprime el valor viene el prefijo más el valor, y cuando está recorriendo simplemente viene el prefijo más dos espacios. Lo mismo acá, escrito, pero no importa. Prefijo más dos espacios, entonces, pero este tiene que ser posorden, identado, identado. Entonces, izquierda, derecha, raíz. No mentiras, aquí lo que hago es mandarle una cadena vacía, pero entonces, el posorden, fíjense que el último que se imprime es la raíz, que es 486. Entonces primero el árbol, entonces el izquierdo, 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 después derecho. No, todo es el árbol izquierdo, todo el árbol izquierdo. Después el árbol derecho, que es este nomás, y después la raíz. ¿Ok? Ese es el posorden. Es que es un poco más raro, siempre es mejor verlo en orden. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es como la forma de imprimir. Entonces, los tres métodos de impresión, preorden, posorden y
preorden, posorden y orden, o inorden, como llaman muchos. Entonces ya están y pues son, como ven, bastante sencillos. Y la última función que vamos a ver acá es la más complicada. Entonces, voy a tratar de explicarlo un poquito con más detalle. Listo, entonces, ok. Entonces aquí va a pasar algo, que es que acuérdense que la clase pasada em, yo les dije, aquí tengo un problema, me faltó hacer esta punto. Entonces, el invocar al eliminar, hay tres cosas que pasan cuando yo elimino un elemento. Entonces, uno, que el elemento no tenga hijos. Dos, que el elemento tenga un hijo. Y tres, que el elemento tenga dos hijos. Entonces, si se acuerdan, si el elemento no tiene hijos, no hay problema, yo simplemente lo puedo eliminar y ya. Si el elemento tiene un hijo, entonces lo que va a pasar es que el hijo se va a volver el padre. ¿Ok? Ese es el segundo elemento. Y la tercera opción es que el elemento tenga dos hijos. Entonces, lo que se hace es que se busca el mayor mínimo o el máximo, el menor máximo. ¿Sí? Y ese es, o el uno o el otro es quien va a reemplazar el elemento raíz. Y se elimina bueno, ahorita vamos a ver bien cómo funciona eso. Entonces, le voy a decir que eliminar. Entonces, eliminar valor. Ok, aquí me faltó explicar otros. Se eliminar valor. Esto lo voy a dejar privado. Pero aquí, bueno, aquí hay otras dos funciones que se me olvidó explicar que también son importantes, que son las de existe y obtener. Entonces, una vez que yo tengo mi árbol hecho, yo puedo decir si un elemento existe dentro de mi árbol, ¿ok? Entonces, aquí existe simplemente va a decir si existe o no existe, sencillo. Entonces, siempre va a retornar true si existe y false si no existe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, simplemente va a verificar que no se anula mi árbol o que no esté vacío. Si no está vacío, lo va a empezar a recorrer. Entonces yo voy a buscar un código específico para dentro de mi árbol, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer es hacer la comparación con el código de mi elemento. Si son iguales, entonces va a decir, efectivamente sí existe. Si no son iguales, entonces pues simplemente va a ir a buscar por el lado izquierdo hasta encontrar si existe. O sea, si el elemento es menor a mi código, al código raíz, entonces se va por el lado izquierdo. Si el código que estoy buscando es mayor, entonces se va por el lado derecho. ¿Sí? Y pues si lo encuentra, simplemente va a decir que sí lo encontró. Entonces, bueno, voy aquí a buscar. Después de buscar, voy a buscar acá árbol. Print. Print ln. Aquí lo que voy a imprimir simplemente es si existe, por ejemplo, el código. Vamos a buscar el 11. El 11 no existe. Entonces esto debería retornar false. Si yo le digo simple árbol.existe y mando el 11 por parámetro,
punto existe. Ok. Entonces se supone que me va a retornar un false. A ver, tengo un error. Es que privado, bueno. Okay. Entonces el código 11 no existe. Y digamos que vamos a buscar entonces, pues, no existe y voy a buscar otro que sí exista. Entonces voy a buscar el 123. Entonces lo busca hasta que lo encuentra. ¿Okay? Entonces, esa es también pues una manera de ir recorriendo todo el árbol binario. Simplemente sé que los elementos que están a la izquierda son menores, sé que los elementos que están a la derecha son mayores. Lo único que tengo que hacer es comparar. Entonces, comparo los códigos a la... Si es menor, pues busco al lado izquierdo, si es mayor, busco al lado derecho. Y haciendo esa búsqueda va a llegar a un punto donde sí pues, lo encuentro sí o sí. ¿Ok? Porque como es un árbol binario y está ordenado, entonces es un árbol binario de búsqueda. Entonces se supone que los árboles binarios de búsqueda siempre están ordenados, tienen valores únicos, entonces eh, tiene que estar ahí. ¿Ok? Entonces, y el obtener que es otra función similar, es exactamente igual, tiene la misma estructura. Entonces primero verifica que el árbol no esté vacío, después si el código es igual, simplemente retorna el valor del código, ¿sí? Eh, y si no es igual, pues simplemente verifica si es menor, lo busca por la izquierda, y si es mayor, lo busca por la derecha. En el peor de los casos que no lo encuentre, pues simplemente va a retornar un null. Y lo mismo acá, en el peor de los casos que no lo encuentre, pues va a retornar un false. Entonces, estos son dos funciones muy similares, dos funciones de búsqueda muy similares que funcionan bastante bien y lo que hacen pues es recorrer el elemento. Entonces, pues, no sé, las implementaciones son bien chéveres. Eh, Listo, entonces ahora vamos a ver, ahora sí el de eliminar el valor. Entonces uno podría también hacer la verificación de si existe o no, entonces, pero pues si lo va a eliminar, pues también lo va a terminar buscando. Entonces eso también es el mismo procedimiento, entonces el mismo procedimiento de búsqueda de si el valor, si el código es menor, entonces... Y fíjense que aquí hay una validación interesante y es que él mientras va avanzando o antes de avanzar, pues él verifica que, la- que el, que el, que el árbol izquierdo y el árbol derecho no sean nulos. Porque si yo avanzo más, pues no tiene sentido eh, que avance por un lado que no tenga ningún valor. Entonces, otra cosa también que es una validación ahí que funciona. Eh, pero no entiendo por qué este no funciona acá. Eliminar valor. Mm, pero aquí está código. Mm, si estuviera bien escrito, lo que hace problemas de dislexia. Ok, listo. Entonces, aquí hay tres opciones. Listo. Entonces, una, eliminar un nodo sin hijos. Esa es la más fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente
eliminar el no, no es más. Entonces simplemente lo que yo hago es, aunque esto es redundante, eh, lo que yo hago simplemente es que aquí es this is- entonces lo que yo estoy diciéndole acá, bueno, si, si el padre, si digamos, si yo tengo padre, es lo que está diciendo acá. Si mi padre no es nulo, entonces lo que le voy a decir es que el elemento, entonces, si yo tengo padre, entonces llegué hasta el punto donde me van a eliminar a mí. Listo, entonces, aquí tengo un pequeño problema. No sé si este código está. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, ¿cuál de estos nodos no tendría hijos? Entonces, un nodo sin hijos es 1737. Entonces lo voy a eliminar. Aquí le voy a decir árbol punto. El código 1739. ¿Qué debería pasar? Pues me lo voy a eliminar sin problema. Ah, bueno, perdón. Después vuelvo a hacer la impresión. Primero lo elimino y después imprimo. Entonces debería quedar solo por esta rama, solo debería quedar el 1025. Entonces sí, efectivamente sí funcionó. Listo. Ok. Entonces, pues aquí simplemente lo que hace es que verifica cuál es el nodo padre y mira si está por la izquierda o por la derecha. Es básicamente eso. Y simplemente elimina el nodo. Se supone que si es un nodo sin hijos, pues, o sea, puede estar a la izquierda del padre o a la derecha del padre. Eso suena muy bíblico. Pero, listo, borra, primero lo que hace es volver el apuntador del padre o a la izquierda o a la derecha, lo vuelve nulo, ¿sí? Bueno, pues creo que aquí voy a abrir Paint para explicar, digamos a la hora del Paint, para explicar este punto. Igual ya lo he hecho en la clase pasada, pero lo voy a volver a hacer acá para que entiendan un poco mejor. Mm. Bueno, entonces voy a acordarme de los valores que están acá. Eh, listo, entonces voy a tratar de graficar acá el árbol y pues lo que voy a escribir son los códigos de cada estudiante. Entonces vienen por la derecha, vienen por la derecha no, por la izquierda, viene este valor. No sé cuántos nodos tenga. Entonces este es 436. Después viene acá otro hijo que es el 1025. Entonces, como es mayor, lo escribo a la derecha. Entonces, 1025. Y después viene el 1739. 1739. Bueno, hasta ahí voy a escribir para que entiendan ese ejemplo.
Entonces yo le estoy diciendo, bórreme este nodo, ¿ok? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, verifíqueme que efectivamente, bueno, miremos el código. Entonces el código acá dice, bueno, con la primera condición que hace, verifique si mi padre es diferente de null. Entonces sí, efectivamente, su padre es diferente de null, si tiene un papá. O sea, usted no es el nodo raíz, básicamente es lo que está diciendo ahí. O sea, el único nodo que no tiene papá es el nodo raíz. Entonces, no, usted no es el nodo raíz. Entonces, si usted no es el nodo raíz, probablemente su padre puede tener otro hijo. Y no sé si usted es el hijo de la izquierda o es el hijo de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir es, eh, verifíqueme si este elemento, entonces verifíqueme si este elemento acá es el, el hijo de mi padre por la izquierda o el hijo de mi padre por la derecha. Aquí lo hice al revés. El hijo de mi padre por la izquierda o el hijo de mi padre por la derecha. Entonces, si es el hijo de mi padre por la izquierda, apúntelo a null. Si es el hijo de mi padre por la derecha, que es en este caso, apúntelo a null. Entonces lo que hace es borrar esta conexión. Igual sigue existiendo, pero entonces borrar la conexión. ¿Listo? Entonces dice, el hijo de mi padre por el lado derecho ya va a apuntar a null. Y después lo que hace es borrar lo que tiene por dentro del nodo. Entonces dice, no es suficiente con que borre la conexión, haga que el valor de mi nodo sea nulo. ¿Para qué? Pues obviamente ya no está en el árbol, pero pues lo que hace es generar basura. Entonces cuando yo vuelvo esto nulo, pues después pasa el recolector de Java y lo recoge y lo bota. Listo. Entonces ya borré, esa es la forma de borrar un, un elemento del árbol que no tiene hijos. ¿Listo? Pero ahorita que caigo en cuenta, no tiene hijo por el lado izquierdo, solo tiene un hijo por el lado derecho. Es para tratar de replicar el árbol completo como está y después miramos otro ejemplo. Entonces, así es como se elimina por el lado, se elimina un nodo sin hijos. Después viene la otra parte. Ah, es que mi nodo sí tiene hijos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál nodo sí tiene un hijo por lo menos? En este caso, 1025 tiene un hijo. Entonces, ahorita vamos a borrar 1025. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el nodo tiene hijos? Que es esta condición que aparece acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a suceder es que o es, o es yo puedo tener un hijo por la izquierda o puedo tener un hijo por la derecha. ¿Sí? Esa es la forma de verificar que tengo, sí, que puedo tener o no un hijo. Entonces, lo que hago es, si eh, pues bueno, las condiciones son las siguientes. La primera es que tenga dos hijos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es verificar si el hijo por la izquierda no es nulo y el hijo por la derecha no es nulo. Eso significa que si los dos al mismo tiempo no son nulos, yo tengo dos hijos. Yo como no tengo dos hijos. Después hago la siguiente verificación. Dice, no, no, realmente no tiene los dos hijos. Ah, entonces puede que solo tenga un hijo. Entonces la verificación es, ¿tiene el hijo, su hijo por la izquierda no es nulo o su hijo por la derecha no es nulo? Si alguna de las dos condiciones se cumple, pues entra a cumplir, a ejecutar este código que está acá. Entonces, si alguna de las dos se cumple, efectivamente sí tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que el sustituto, entonces es como el auxiliar que utilizamos, entonces aquí yo creo un nodo sustituto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si el nodo de la izquierda no es nulo, entonces el nodo sustituto va a tomar el valor del nodo de la izquierda. ¿Sí? Si este nodo es nulo, entonces el nodo sustituto va a tomar el valor del nodo de la derecha. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que el valor de mi nodo, o sea, de mi nodo actual, va
va a tener el valor del nodo sustituto, y el hijo izquierdo del nodo sustituto va a ser mi nuevo hijo, y el hijo derecho del nodo sustituto va a ser mi nuevo hijo. Ahí sería chévere tener uno más, digamos, un nodo con dos hijos que sea hijo de un nodo que solo tenga un hijo, como para entender un poco eso. Pero por ahora, pues, vamos a hacerlo con el 1025, que solo tiene un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, como solo tiene un hijo, ese hijo va a ocupar el valor. Entonces, para mostrarles cómo está el árbol, primero, entonces, sin que borre ningún nodo, entonces va a aparecer el árbol así. Eh, podría borrar el 474, más bien. Entonces, ese sería un buen ejemplo. Entonces, viene acá 400, 400, 474. Después el hijo del 474 es 234. Son 4, 234. Este no tiene hijos por la derecha, pero el 234 sí tiene dos hijos. Tiene el 470 y el 123. Entonces, por la derecha tiene 470. Perdón, lo escribo bien. Y por acá tiene el 123. Listo. Entonces va a decir que el que vamos a borrar es el 474. Entonces lo que va a aparecer es un nodo sustituto. Entonces este nodo sustituto aparece ahí. Entonces dice, bueno, verifíqueme que haya un hijo por la derecha o por la izquierda. Por la derecha o por la izquierda. ¿Listo? Entonces ya lo encontré. Entonces el sustituto va a tomar este valor. Entonces va a volver 234. ¿Ok? Entonces 234 va a ser el sustituto. Y después este nodo de acá va a obtener el valor del sustituto. Entonces va a volver 234. Esto va a ser un poquito complicado. Y el hijo izquierdo va a ser el hijo izquierdo de... bueno, es que aquí también lo había replicado, entonces también viene con sus hijos. Y ahora el hijo izquierdo va a ser 130 y 123. Y el hijo derecho va a ser 470. Y estos dos hijos, como ya eliminé al padre, pues también se va. Entonces el nuevo árbol quedaría así. Entonces voy a borrar 474 para ver qué pasa. Aquí lo que hago es eliminar. Entonces fíjense que efectivamente el 234 pasa a ocupar el lugar del 474 y tiene sus dos hijos tal cual y ya. ¿Ok? Entonces ahí no hay problema. Y la última opción de borrado es cuando el elemento tiene dos hijos. Entonces aquí es un poquito más complejo, pues por decirlo de alguna manera. Entonces,
Lo que se hace es básicamente encontrar el valor mínimo, el máximo mínimo o el mínimo máximo. Entonces lo que hago es buscar cuál de los valores, o sea, el máximo por la derecha, el mínimo por la derecha o el máximo por la izquierda. Entonces, simplemente busco, aquí pues voy a implementar dos funciones que lo que hacen es buscar un valor mínimo y simplemente lo que hacen es recorrer el valor mínimo por la izquierda y el valor mínimo por la derecha. Entonces, cuando lo encuentran, ese valor mínimo se va a convertir en el nuevo elemento y lo que hago es eliminar ese mínimo de mi árbol. Entonces, ¿cómo sería más o menos ahí? Este es un poquito más complicado. Entonces, si yo quisiera eliminar el raíz, que en este caso, bueno, voy a imprimirlo en orden. Entonces, si yo quisiera eliminar el raíz, en este caso voy a eliminar el 486. Entonces va a escoger el mínimo, ¿sí? Entonces, el mínimo por la derecha, ¿sí? Entonces, aquí en el código lo que yo hago es, búsqueme el valor mínimo por el lado derecho, ¿ok? Entonces, lo que hace es por ese árbol ir buscando el valor mínimo. Entonces, por el lado derecho, sea por el 125, pues el valor mínimo sería este de acá, 1025. Sí. Entonces, si yo borro el 486, lo que quedaría es 1025 acá y 1739 en este segundo lugar. Entonces, bueno, voy a probar 186, a ver qué pasa. Y aquí efectivamente me sale un error, un null pointer exception. Mm, Bueno, aquí tengo un error, lo voy a revisar. Y la siguiente clase, pues aquí tengo la grabación.